Un cordial saludo, mi nombre es Ali Salazar, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional Experimental Ezequiel Zamora. En esta ocasión vamos a hablar de la adquisición y pérdida de derechos, además de los actos jurídicos. La adquisición de un derecho es el efecto de incorporar una cosa o un derecho a las esferas patrimoniales de una persona a través de un acto jurídico. Esta adquisición puede ser originaria, cuando se quiere la propiedad de una cosa que no le pertenece a nadie, o puede ser derivativa, aquella en la que se adquiere el derecho de propiedad sobre la base de una relación con un anterior transmitente. Los derechos reales se pierden porque quien los tuviese, cuando de manera voluntaria o involuntariamente, deja de ser titular de ellos. La pérdida es muy distinta a la extinción. Al extinguirse un derecho real, lo pierde su titular, pero cuando éste lo transmite a otro, hay una pérdida sin extinción. Los hechos de igual manera son voluntarios o involuntarios. Los hechos voluntarios, como su nombre lo indica, se basan en la voluntad del adquiriente, como la ocupación de una res nullius, que es la cosa de nadie, que no ha sido propiedad de ninguna persona. Los hechos involuntarios pueden consistir en una circunstancia completamente ajena a la voluntad del que lo adquiere, cuya circunstancia a su vez es un hecho natural o el acto voluntario de una tercera persona. Los actos se clasifican en 10 tipos. En principio, los actos unilaterales, que son aquellos cuando para su perfección se requiere la voluntad de una sola de las partes. Los actos bilaterales, que requieren el consentimiento de dos o más voluntades. Los actos entre vivos, los cuales aquellos que tienen eficacia no depende del fallecimiento de aquellos cuya voluntad se emana. Un ejemplo de ellos son los contratos. Los actos mortis causa, aquellos que producen efecto después del fallecimiento. El caso más común pues son los testamentos. Los actos gratuitos, aquellos que la obligación está a cargo de una sola de las partes y responden a un propósito de liberalidad. Los actos onerosos son aquellos cuyas obligaciones son recíprocas y cada contratante las contrae en vista de que la otra se ve obligada a la vez. Así ocurre, por ejemplo, en las compraventas. Los actos lícitos, que son aquellos que además de estar de acuerdo con una ley son moralmente aceptados. Los actos ilícitos, aquellos actos humanos voluntarios, que son los que se efectúan con total discernimiento, intención y libertad, pero que son totalmente contrarios a lo dispuesto en las normas jurídicas y que por ende son sancionables. Un ejemplo de ellos son los homicidios. Los actos solemnes y formales son aquellos cuya eficacia depende de la observancia de las formalidades de la ley. Los actos que son no solemnes o no formales, aquellos cuya validez no depende del cumplimiento de algún tipo de solemnidad alguna. Los negocios jurídicos deben darse a través de unos elementos que son esenciales para que se produzcan. Uno de ellos es el sujeto, que son las personas que se someten al negocio jurídico. El objeto, que es el tipo del negocio que se está realizando, y la forma, la manera en que se realiza dicho negocio. Los negocios jurídicos requieren de ciertos elementos. En principio, la condición, que es el acontecimiento futuro e incierto del que depende el nacimiento o la extinción de un derecho, y la obligación pues que le es correlativa. El modo, la forma en que se adquiere el derecho, y el término consiste en una época fijada para el cumplimiento de una obligación. En base al consentimiento pueden producirse algunos vicios. En base a eso, al estudio de los actos, que se realiza una verificación para que se produzca una protección de las voluntades. Los vicios más comunes son el error, que es el conocimiento equivocado de una cosa o un hecho de la forma jurídica que lo regula. Por ejemplo, una persona que compra un fundo pensando que es de Juan cuando en realidad es de Pedro. O cuando se compra una sustancia pensando que es otra. Por ejemplo, se compra oro se compra oro cuando en realidad el material no es oro, es cobre. El dolo es una astucia, un ardid, una maquinación que realiza una de las partes. El dolo es totalmente inconsciente para la persona que lo padece. La violencia e intimidación. Cuando una persona es obligada mediante la violencia a hacer una declaración de la voluntad, el acto por supuesto es inexistente, por lo que no ha habido un puro consentimiento y esto produce la nulidad del acto.
La intimidación es cuando se hace una declaración de voluntad pero bajo amenaza, temor o miedo. Esto es lo que conocemos también como la violencia moral. Los negocios jurídicos pueden inexistir, y es que para que un negocio jurídico sea inexistente, debe carecer de la declaración de voluntad y de la formalidad del elemento esencial. Por supuesto, esa nulidad puede ser absoluta cuando afecta una norma de orden público y vulnera toda la sociedad. El juez puede, por lo general, declarar nulidad de oficio, o puede ser una nulidad relativa cuando en el acto existen unos interesados que pueden solicitar la anulación del mismo, pero mientras tanto el acto continúa siendo válido. Esta se le conoce como nulidad saneada. Es todo por ahora. Muchísimas gracias por su atención.